Y buenas tardes y bienvenida a la abogada Yesenia de Luna, quien es, no estoy seguro, un título temporario de directora de una de las regiones de la ley laboral en el área de Visalia, en el área de Indio, California. Bienvenida, Yesenia, a su programa Líderes del Futuro. ¿Cómo está esta tarde? Muy bien, gracias. Y díganos, usted ha estado trabajando para la ley laboral, como le llamo yo, ya por varios años. Sí, sí, ya acabo de cumplir, ¿qué son? 4 años. Okay. Sí, 4 años. Definitivamente, este es trabajo diferente de lo que usted estaba acostumbrada anteriormente. Ahora trabaja directamente aquí con gente en el área de trabajo agrícola, con la ley laboral. Me imagino hay un montón de trabajo que tienen que hacer ustedes frecuentemente con nuestra comunidad. Sí, sí, pues como sabemos, ¿verdad? California, am, agricultura es algo lo más grande, ¿verdad? Que exportamos de aquí. Y pues sí, hay trabajadores agrícolas por todo el estado, y tenemos oficinas en los lugares donde hay más. Por eso la más nueva es la de aquí de Santa Rosa, porque pues sabemos, ¿verdad? Aquí la uva, ya ahora en estos tiempos también la marihuana, que es también agricultura. Y bueno, también hay lecherías y otras cosas así en esta área, pero sí, como en Oxnard, ¿verdad? La fresa, todas las verduras en Salinas, también Indio y Visalia, donde están todas las oficinas. Definitivamente. Y el día de hoy queremos hablar específicamente de un caso, porque a veces la gente dice, no, no tengo papeles, me quedo callado, mejor no molesto a nadie. Y esas son las razones por las cuales el abuso continúa. Pero ustedes ganaron un caso recientemente y me gustaría empezar desde cómo empezó esto, quién le refirió a estas personas para que vinieran a la ley laboral. Bueno, entonces, este es un ejemplo um, de qué importante, de la importancia del trabajo que mi agencia, que nuestra agencia, la ley laboral, hace de alcance comunitario. Ujú. Porque estos trabajadores hablaron de sus condiciones de trabajo con la señora Ana Salgado, quien es miembro de la Junta Ejecutiva de North Bay Trabajos con Justicia. Ella compartió esa información con el director de organización, David Cárdenas, y poco antes de eso yo había participado en un evento de North Bay Trabajos con Justicia. Ellos tuvieron un evento de alcance comunitario. Yo estuve allí para dar información de la ley laboral. Nos conocimos y ya entonces cuando Ana Salgado pasó esta información a Darden Cárdenas, él me habló a mí y entonces, porque ya sabía, ¿verdad? Me tenía en la mente la ley laboral y lo que hacemos. Y estos trabajadores agrícolas tenían estas preocupaciones y pues nos hablaron a nosotros directamente a la oficina. Y una vez más, aquí cada vez que platicamos aquí en KBBF, donde la señora Ana Salgado también tiene su propio programa los viernes, Sí. pero cuando hablamos aquí hablamos todo el tiempo acerca de la gente puede ir con ustedes y si el caso no es para ustedes, ustedes pueden referir a la persona, o este es un caso para otra organización, pero ustedes proveen ese servicio y es bonito que la señora Ana se sintió con esa confianza de decir, vayan y hablen con la ley laboral. Um, Cuéntenos un poquito más acerca de la queja. Entonces, había preocupaciones, había dudas de estas personas. La señorita Ana o la señora Ana les dio la información a la gente, se conectaron con ustedes. ¿Cuál era, yo diría, esta queja o
¿Cómo se sometió más que nada? Pues sí, los trabajadores tenían preocupaciones de cómo estaban las cosas en las condiciones de su trabajo. Específicamente, ellos tenían problemas con transportación, con los baños, con la sombra, con los recreos, las horas que estaban trabajando, discriminación y en la manera en que el mayordomo los estaba tratando. Ellos eran un grupo de trabajadores que vienen aquí con la visa H2A. Por eso de la transportación fue un problema porque ellos bajo su contrato les deben de provenir esa transportación. Ellos no tienen licencia, no tienen carros aquí, ¿verdad? Ellos vienen a trabajar, les dan donde vivir, les dan la transportación. Por eso era una de sus quejas, una de sus preocupaciones, que no les estaban proveniendo la transportación a ir al mercado a comprar su comida. Y es interesante porque hasta durante la pandemia les veíamos, los ponen en minivans o en vans y ahí llevaban a veces hasta 10, 12 personas. Y para mí siempre era una preocupación durante la pandemia porque no les daban máscaras, y un montón de problemas que veíamos ahí durante los incendios. A veces los ponen a trabajar en situaciones que no son sanas porque tienen esa visa, la gente tiene miedo. Si meto una queja, ¿qué va a suceder? Y ahí es donde parece que la organización del North Bay Jobs with Justice o la organización de Trabajos con Justicia fue esencial en apoyar esto de que deberían de meter la queja, ¿no? Sí, sí, ellos ah, trataron de arreglar y hicieron una junta, ¿verdad?, con los trabajadores y el patrón de la empresa para que los trabajadores se sintieran a gusto en hablar y presentar sus preocupaciones. Y parecía que todo se había resolvido con esa junta, esa plática, y terminaron su contrato. Y les prometieron que iban a regresar a la próxima temporada, y ya cuando no regresaron es cuando se metió el reclamo. Definitivamente. Um, y una vez que ustedes recibieron esta información, tuvieron que investigar ustedes a veces la gente no sabe, pero ustedes tienen sus propios investigadores, investigadoras que van a hacer mucho de este trabajo, a entrevistar a gente, todo ese tipo de cosas. ¿Nos podría contar un poquito acerca de cómo fue, cuánto dilató también, si es posible, esta investigación una vez que se mete una queja? Sí, pues entonces como ellos ¿verdad? Vinieron aquí con esa visa, se regresaron, terminaron la temporada en octubre del 2021, se regresaron a México, y ya por ahí en febrero, cuando según ellos estaban tratando de aplicar y no les correspondían y no les decían sí, ya están para venir, ¿verdad? Entonces, por ahí, el 7 de marzo, Daven Cárdenas, 7 de marzo del 2022, Daven Cárdenas sometió el reclamo a nombre de estos trabajadores. Y eso es porque, bueno, ellos estaban en México, y también otra cosa es algo que decimos siempre, ¿verdad? Cuando hacemos estos alcances comunitarios, es que en veces los trabajadores tienen miedo de poner su nombre en ese papel, y alguien como Daven Cárdenas o otra persona de la comunidad o un abogado, ¿verdad? Puede firmar, poner su nombre en ese reclamo inicial, y ya nosotros con eso empezamos nuestra investigación. Entonces, recibimos ese reclamo el 7 de marzo, y sí, empezamos nuestra investigación.
pedimos documentos a la empresa para tratar de investigar qué es lo que está reclamando, las alegaciones de lo que está pasando. Entrevistamos a trabajadores, todos los trabajadores que podamos hablar con ellos, hablamos con ellos, hacemos entrevistas de los hechos que pasó. Y también hacemos entrevistas con los de la empresa, ya sean los supervisores, los mayordomos, a veces hasta los dueños, y muchas veces también los representantes de recursos humanos, que son los que en veces dan los papeles de despido, todo eso, ¿verdad? Así es que todos los casos son diferentes, depende de quién estuvo involucrado en lo que pasó, y hacemos esas entrevistas. Este caso, por ahí para junio, se empezó en marzo, en junio ya estábamos tratando de acabar la investigación, para entonces nosotros ya tomamos toda la información y presentamos nuestra recomendación a la Procuradora General, y ya le dijimos si encontramos evidencia suficiente que hubo una violación, debemos de meter una queja formal ya con la mesa, o no, aquí no hay evidencia para meter esa queja ya formal. Tenemos que cerrar este caso, ¿verdad? Ya no hacer nada aquí. Pero en este caso sí, después de nuestra investigación, nuestra recomendación fue que había la suficiente evidencia que sí, estos trabajadores hablaron de preocupaciones que afectaban al grupo, no nomás a uno, afectaba a dos o más. Hablaron directamente con el dueño y con el supervisor, y después de eso no los recontrataron, no pudieron regresar, y entonces nosotros recomendamos que se ya metiéramos la queja formal con la mesa para ya entonces llevar este caso en frente de un juez para que se decida si fue una violación de la ley lo que pasó. Y es interesante porque esto es mucho de lo que sucedía en ¿cómo se llama? En los 60s, en los 50s, en los 40s, con el programa que le llamaban el programa Bracero, donde hacían tantas cosas horribles con la gente, desde fumigarlas, porque no querían que trajeran enfermedades y que no sé qué, no sé cuándo. Pero también los trataban a veces hasta peor que animales. Y cuando se quejaba alguien, simplemente los corrían o ya no los volvían a contratar, los fichaban y a veces hasta entre un dueño de una compañía le decía a otros dueños de otras compañías, a ese y no los traigan de regreso. Entonces, he ahí donde ese historial a veces les ya ha metido el miedo a trabajadores, trabajadoras con este tipo de visa que dicen, no digan nada porque hay consecuencias, pero lo bonito aquí es que ustedes escucharon a esta organización del North Bay Jobs with Justice, a Davin Cárdenas que trabaja ahí, y una vez más, él pudo tomar esa responsabilidad de abogar con ustedes para que se hiciera esta investigación. Ustedes tomaron, y he aquí también el poder de el gobierno, porque ustedes son empleados, empleadas públicas, quienes trabajan para el gobierno, pero si esta organización no existiera, ¿cuántas víctimas hubiera en esta situación y en muchas otras situaciones? Entonces, ustedes fueron quienes tomaron el caso, investigaron el caso, decidieron que iban a meter la queja formalmente, y de ahí, ¿qué sucedió?
Entonces, sí, ya de allí nos dieron nuestra cita para una audiencia en frente de un juez que iba a empezar como el 24 de agosto. Y entonces seguimos, ¿verdad? Nos empezamos ya pues a preparar porque los trabajadores están en México, cómo los íbamos a, ¿verdad? Y tenían que ser testigos, parte del juicio, cómo íbamos a hacer eso, ¿verdad? Si ellos están en México, nosotros acá. Sí, empezamos a prepararnos, pero también la empresa, los abogados de la empresa decidieron que, bueno, querían tratar de llegar a un acuerdo antes de tener que gastar más dinero en ir a un juicio y tal vez perder, ¿verdad? Tal vez perder y no nomás pagar a los abogados su tiempo, pero también lo que iban a tener que pagar a los trabajadores por el dinero que ellos perdieron. Entonces, sí, estábamos haciendo dos cosas, ¿verdad? Siguiendo a prepararnos porque tal vez vamos a tener este juicio, pero también hay que tratar siempre tratamos de llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo, bueno, claro, tiene que ejecutar la acta, ¿verdad? La ley que nosotros enforzamos. Así es que tenemos ciertas cosas que pedimos para que llegar a un acuerdo y bueno, lo logramos y llegamos a ese acuerdo y ya entonces no vamos a tener ese juicio, ¿verdad? Porque se hizo el arreglo. Y no sé cuánto de esto es público, pero ¿cómo terminaron beneficiándose? Tal vez no económicamente, pero los trabajadores, trabajadoras, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo van a poder continuar ahora que ya se llegó a un acuerdo? Sí, el acuerdo es algo, es público, ¿verdad? Podemos hablar de eso. Ellos van a recuperar toda la cuadrilla, porque no nomás los 6 trabajadores que hablaron, sino toda la cuadrilla no la recontrataron, no regresaron a la temporada del 2022. Entonces, ellos perdieron esa temporada que en este año empezó en abril y se terminó por ahí en septiembre, octubre. Perdieron ese trabajo, todo ese dinero, entonces van a recuperar ese dinero. Claro, si ellos trabajaron, encontraron otro trabajo, ese dinero que ganan se quita, ¿verdad? Es nomás lo que han perdido. Muchos de ellos están en México, no podían encontrar trabajo. Si encontraban trabajo era cualquier cosa, ¿verdad? Sabemos en pesos. Y también por día, por hora, los salarios en México son mucho más pequeños que aquí. Así es que aunque trataban de todos modos, casi todo lo que perdieron se pudo recuperar. Entonces sí, su dinero que perdieron, y también tratamos de que les ofrecieran para que pudieran regresar, porque claro, eso es algo muy importante para ellos, poder regresar, venir y ganar ese dinero que no pueden ganar en México, aquí. Um, pero la compañía decidió que ya no iba a usar a trabajadores con esta visa. Ya no van a traer más trabajadores, entonces no había un modo de nosotros poder decir que tener, tener la autoridad de forzar a esta compañía de participar en este programa de la visa H2A si ya no lo iban a hacer. Desafortunadamente, entonces no pudimos
ese remedio, ¿verdad? De que les ofrecieran su trabajo. Y también, bueno, si se los ofrecen es una cosa, de todos modos tienen que aplicar, que pasar para que les den la visa, y no hasta que entren ya es 100% que sí van a poder trabajar, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, solo que perdieron, en total, todos los 21 trabajadores fue un total de 328,000 dólares y 77 dólares. Um, y eso es entre 21 trabajadores y unos más, unos menos que otros. También otra parte de los remedios es que fuimos a la empresa, a Morrison Farms, a leer una noticia a los trabajadores que están trabajando allí. Um, y esa noticia dice que fue las alegaciones del reclamo, y verdad que los trabajadores se quejaron de estas cosas y que no los recontrataron, y llegamos a un acuerdo para no seguir, para no ir al juicio, y parte del acuerdo es que les pagamos lo que perdieron, prometemos que no vamos a interferir con sus derechos. Y esa noticia la leemos y esa noticia se puso en la propiedad en este caso va a ser por 75 días, va a estar publicada esa noticia allí. Y también por correo, se va a mandar esa noticia a trabajadores que trabajaron para esa empresa desde octubre del 2021 hasta el día que se firmó el acuerdo, que fue el 28 de junio. Y una vez más, una de las cosas que a mí me gusta que ustedes hacen, sea porque se llegó al acuerdo, sea porque ganaron en la corte, es que ustedes exigen tener la oportunidad de ir a la propiedad y hablar con el resto de los trabajadores, trabajadoras, y a veces, incluye no nada más leer eso, cuál fue el caso, cómo se ganó esto, el otro, o el acuerdo, pero que la gente sepa, esta es la ley laboral, este es nuestro contacto, right? Y así la gente sabe que el gobierno estatal de este país tan bonito que se llama California tiene este apoyo de ustedes. Una vez más, yo siempre digo, California es su propio país porque es la quinta economía más grande del mundo. Y si fuéramos a compararlo con otros estados como Texas, ahorita en la situación antimigratoria, Florida y otros, California estamos como 20 pasos adelante. Entonces, es su propio sistema, yo diría. Entonces, por eso a mí me da gusto que ustedes que trabajan para el gobierno exigen, ¿sabes qué? No es nada más que vamos a solucionar este caso, pero ahora exigimos que vayamos a su propiedad de ustedes y eduquemos a todos los trabajadores, trabajadoras. Y eso me gusta. Ahora, ¿cuáles son algunos de los obstáculos, las dificultades que la ley laboral enfrenta en casos como estos? Obviamente, parte de ello es que los trabajadores, trabajadoras no estaban aquí, estaban en México. Pero hubo otros obstáculos, otras dificultades que ustedes enfrentaron en resolver el caso. Pues sí, ¿verdad? En localizar a todos los 21 trabajadores fue un trabajo grande, pero lo logramos. Y luego también recibir, ¿verdad? La información de ellos, si han estado trabajando, ¿verdad? Cuánto han ganado para hacer nuestras calculaciones de cuánto dinero se les debía. En México, a veces los teléfonos no les servían, así es que nomás nos podían hablar cuando estaban en un café o en una tienda donde había internet, donde había Wi-Fi.
todo eso, ¿verdad? Pero sí, lo, lo, lo más, lo más, lo más difícil, ¿verdad? Los obstáculos aquí fue, no nomás en este caso, pero en todos los casos, ¿verdad? Los desafíos durante una investigación, porque se mueven, no, estos trabajadores estaban en México, pero otros trabajadores en veces se mueven. Los trabajadores con la visa H2A, menos que otros trabajadores, no saben sus derechos. Ellos no están igual de informados que los trabajadores domésticos aquí de California, porque, como habíamos dicho, ¿verdad? Ellos los traen aquí, les dan donde vivir, les dan transportación, no tienen acceso en veces a hablar con otras personas, a andar en la comunidad para informarse, ¿verdad?, de sus derechos. Um, y sí, claro, ¿verdad? Todos sabemos el miedo, ¿verdad? Los, los mismos trabajadores que están aquí en California, que trabajan, que viven aquí en California, ellos tienen miedo. Ahora, estos trabajadores que vienen con esta visa más, es más eso, porque como estamos diciendo, ¿verdad? Si hablan, los ya no los van a traer y eso es algo, una gran pérdida para ellos, ¿verdad? De poder venir aquí y ganar los dólares, ¿verdad? Ganar un poco ese dinero, regresar a sus estados, a su país con ese dinero. Si ellos son más sujetos a condiciones duraderas, si se quejan, no los van a recontratar y eso manda un mensaje muy poderoso, ¿verdad? A los demás, si ven eso, si escuchan eso, si saben de eso, y ya todos se van a quedar callados. Y esa, una vez más, esa ha sido una realidad muy importante para gente indocumentada, pensando que, oh, si les digo algo, aunque me están robando sueldo, aunque lo que sea, si les digo algo, me van a deportar. Y lo que le decimos a la gente es, no, tenemos que abogar por nosotros, nosotras mismas. Y yo diría, este caso comprueba la importancia de alzar la mano y decir, algo mal está sucediendo aquí. ¿Qué nos puede decir de su punto de vista de la ley laboral? ¿Por qué este caso es tan importante? Aparte de que ustedes les dieron a estas personas su sueldo básicamente de toda una temporada, pero si se hubieran quedado callados, si North Bay Jobs with Justice, Trabajo con Justicia, si Daven no hubiera reportado esto, si la señora Ana no hubiera dicho nada, esta compañía se queda con cientos de miles de dólares y la gente allá en México se queda sin nada. Este es un ejemplo muy importante para nuestra comunidad y esperemos la gente escuche de su punto de vista. ¿Qué es el beneficio, yo diría? ¿Por qué esto es tan importante, un caso como este? Pues sí, los casos de trabajadores con la visa H2A son muy pocos, ¿verdad? Um, Porque son, son los que menos van a hablar, van a levantar, ¿verdad? Esa voz. Así es que este caso es importante para, ¿verdad? Que ellos también sepan que sí hay estas leyes aquí en California que los protege y que sí ¿verdad? Hablando y ejerciendo sus derechos, sí se puede, como en este caso, ¿verdad? Sí se puede ganar, tal vez va a durar un poco de tiempo, ¿verdad? Pero eh, estos trabajadores
hasta cuándo, ¿verdad? Hasta cuándo llegaron, hasta qué llegaron que ya no más, no podían más, ¿verdad? No podían y ya dijeron, esto es aquí, es hasta donde llegamos y tenemos que hacer algo y lo hicieron y hablaron. Y pues sí, no les podemos prometer que no les van a tomar represalias. Por eso estamos aquí, porque sabemos que sí pasa cuando hablan. Pero sí, ellos dijeron ya basta y hablaron y bueno, no pudieron regresar, pero sí van a recuperar ese dinero que perdieron de esa temporada. Y, y sí, esperamos, ¿verdad? Que esto sea algo que podemos, ¿verdad? Compartir con todos los demás trabajadores, no nomás los de H2A, pero los trabajadores aquí de California también, para que sepan, ¿verdad? Que sí se puede hacer algo, hablar y verdad, sus preocupaciones, ¿verdad? Se puede arreglar algo. Um, este, este acuerdo ayuda a abordar esas preocupaciones y a alentar a los trabajadores, ¿verdad? Para que hablen y que levanten sus preocupaciones de las condiciones del trabajo y que sepan que la ley laboral está aquí y va a estar a sus espaldas para ayudarlos. Va a ser interesante porque ya estamos escuchando más y más acerca de este caso aquí localmente. am, y por eso queríamos tener esta conversación en la radio y de ahí compartirla con la comunidad. Pero veremos cuántas otras personas con esta visa esta temporada van a escuchar acerca de este caso y van a decir, ¿sabes qué? Sí puedo hablar. ¿Right? No tengo que quedarme callado o callada. Tenemos que continuar compartiendo esta información de un caso tan importante como este, no nada más para la gente con esa visa, pero como usted mencionaba, porque este tipo de persona con este tipo de visa son los que menos y las que menos hablan o alzan la mano cuando son víctimas de algo, pero esperemos sea una motivación para toda la gente que trabaja en este tipo de trabajo agrícola, para que sepan que no tienen que quedarse callados, calladas. Y como usted menciona, que esta organización tan importante que solo existe como en algo similar en otro o otros dos estados de toda la nación, la ley laboral que se paga con nuestros impuestos está aquí para defender los derechos de las personas en el trabajo agrícola, que como usted mencionaba al principio de esta entrevista, es lo que California hace mejor, exportar el trabajo agrícola, right? Los beneficios del trabajo agrícola, que la almendra, que la leche, que el queso, que obviamente el vino y todo ese tipo de cosas, pero que la gente no tiene que quedarse callada. Entonces veremos cómo, si en un futuro podemos tener otra conversación, veremos si ustedes empiezan a recibir más llamadas de gente a la ley laboral diciendo, ¿sabes qué? Esto me sucedió. ¿Sabes qué? Tengo una preocupación. Veremos si hay un cambio y las cosas empiezan a mejorar o si las personas no llaman porque los dueños de compañías empiezan a hacer las cosas correctas porque no quieren pagar una cantidad de $300,000 porque hicieron algo incorrecto completamente. Entonces va a ser interesante los siguientes meses porque ahorita ya vamos a empezar con la cosecha de la uva. No sé si ya empezaron o no, pero típicamente agosto es cuando se empieza la cosecha de la uva y veremos si la gente empieza a tener más conciencia y dice, oh, ¿sabes qué? Esto no está bien, vamos a llamar especialmente este año cuando se esperan unas temperaturas un poco más altas y que se les provee el agua, la sombra y los baños, obviamente, pero si empieza a calentar, vamos a tener que tener esa conversación de a qué temperatura ya la gente no puede ser forzada a trabajar, porque a veces estos dueños de estas compañías dicen, yo tengo que sacar la cosecha y a mí no me importa
qué es lo que le pasa a los empleados de las empleadas. Sí, pues algo, ¿verdad? De, 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 de estos trabajadores con la visa, ¿verdad? Que vienen aquí, la visa H2A, que ellos no pueden, ¿verdad? Ellos están contratados, solamente pueden estar con esa empresa, ese empleador que les ha dado esa visa, ¿verdad? Um, Otros trabajadores escucho mucho, ¿verdad? Que pasan estas condiciones, sufren estas cosas, pero ¿qué hacen? Se van y buscan otro trabajo, buscan otro lugar donde tal vez el mayordomo es un poco mejor, los trata un poco mejor, pueden dejar ese trabajo, ir a buscar otro donde haya condiciones mejores. Estos trabajadores que vienen aquí con esta visa no pueden hacer eso. Si hacen eso, pierden la visa, pierden en el futuro de poder regresar o aplicar por esa visa. Así es que sí es algo, ¿verdad? Que digo que escucho muchas veces, ¿verdad? Y sí, pero estos trabajadores dijeron basta, ¿verdad? Basta hasta aquí y ya no podemos más y hablaron y bueno, lo mismo también con los trabajadores de aquí de California, ¿verdad? Que sabemos que sufren, que sabemos que tienen miedo, pero algún día ellos también llegan a ese momento que dice ya basta y aquí estamos para servir y para ayudarlos. Somos del Estado, somos una agencia del Estado, trabajamos para el Estado. Nuestros servicios son gratis, algo que cuando ya empezamos a hablar con los trabajadores en México, que, ¿verdad? Que se había llegado a este acuerdo, preguntaban, ¿verdad? Cuánto les íbamos a cobrar y cuánto de lo que iban a ganar nos íbamos a quedar nosotros con cuánto de eso. Y es un gusto poder decirles, no, a nosotros no nos tienen que pagar nada. Nosotros, como has dicho, ¿verdad? Nos paga a los taxis de este país, de California. Exactamente. Le digo, este estado puede no, o como yo le digo, este país puede pasar leyes como la 187, proposición 187, proposición 207, 221, odiar en diferentes formas desde educación, trabajo, beneficios o emergencias de salud, todo eso. Y ahora tenemos agencias como las de ustedes que han estado aquí y que simplemente no sabíamos que existían. Yo me acuerdo cuando yo estaba teniendo problemas en mi carrera y usted y yo tuvimos una conversación, tal vez no se acuerda, pero tuvimos una conversación de a qué momento yo voy al gobierno y pido apoyo porque estoy siendo una víctima de mi empleador. Y usted rápidamente me dijo, ¿sabes qué? Una vez más, el tipo de trabajo que tú haces no es algo que la ley laboral puede apoyarte, pero está the Labor Commissioner y todo esto y lo otro. Y así de rápido, en una plática, porque a usted le tengo respeto y la veo como colega, pero en una plática así de simple, usted ahí proviendo información. Pero una vez más, la gente tiene de saber que tienen estos derechos, que no tienen que estar callados, calladas, que pueden alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Tengo una pregunta, no sé si es o no es una violación, pero esto me sucedió. Y eso me lleva a esto, ¿cuál es el número de teléfono donde la gente puede comunicarse con ustedes tal vez para pedir una consulta? Sabemos que ustedes lo hacen tan fácil como sea posible. Si están, que no pueden llamar entre las 8 y las 5 de la tarde porque tienen que trabajar, ustedes a veces dicen, ¿sabe qué? Llámenos, déjenos mensaje y si usted dice, mañana a las 7 de la noche me pueden llamar porque es cuando no estoy rodeado de gente del trabajo. O usted dice, ¿sabe qué? Salgo a las 2 del trabajo el sábado, pero a las 4:30 me pueden llamar, donde voy a estar en el parque, donde nadie se va a dar cuenta que estoy haciendo estas preguntas.
Eso también es algo que a veces la gente piensa, la ley laboral trabaja de 8 a 5 y no puedo llamar porque ahí estoy rodeado de todas estas personas, pero ustedes lo hacen tan accesible como sea posible. Tal vez nos pueda confirmar si lo que acabo de decir es correcto, de cuándo ustedes están accesibles y al mismo tiempo un número de teléfono tal vez donde la gente pueda comunicarse. Sí, no, claro. Ahorita doy los números de teléfono, pues sí, exactamente, ¿verdad? Sabemos que los trabajadores trabajan, ¿verdad? Durante el día y sí, no pueden hablar de 8 a 5. Así es que siempre sugerimos, por favor, dejen un mensaje y digan en su mensaje a qué horas, qué día, a qué hora es cuando podemos regresar la llamada y ya nosotros cambiamos nuestros horarios, ¿verdad? Para que alguien pueda regresar esa llamada, ya sea antes de las 8 o después de las 5, sea el fin de semana, sábado, domingo, o hasta un día festivo, ¿verdad? Sea cuando Ujú. sea. Entonces, pero sí tienen que dejar ese mensaje porque um, no, tal vez no vamos a contestar si hablan antes de las 8 o después de las 5, pero dejando ese mensaje ya sabemos y les hablamos a la hora apropiada. Tenemos un número 800 que de cualquier lugar pueden hablar y alguien va a contestar. Ese número es 800-449 3699. Otra vez es 800-449-3699. El número de la oficina de Santa Rosa, que es la más cercana aquí a nosotros, ese es la área 707-527-3256. Otra vez 707-527-3256. Hablamos español. Si se necesita otra lengua, tenemos servicios para eso. Y su estatus inmigratorio no hacemos preguntas, no nos importa. La ley protege y cubre a todos los trabajadores en California sin que importe su estatus inmigratorio. Y eso no es nomás con la ley laboral, con la agencia estatal para la que yo trabajo, sino eso es cierto con las demás agencias estatales, ya sea el comisionario de labor, el Departamento de Derechos Civiles, el Departamento de Seguridad y Salud, que es Cal OSHA, y muchas más agencias, ¿verdad? Porque aquí es California y el estatus inmigratorio no tiene que ver y no hacemos preguntas de eso. La ley los protege. Definitivamente. Si no tenía papel y lápiz y ya lo agarró una vez más, el número de teléfono del que puede llamar de cualquier parte de California es el 1-800-449-3699. Es fácil. 1-800-449-3699. Y si usted está en el área de Santa Rosa, entonces también puede llamar al 707-527-3256. 707-527-3256 y tienen una oficina aquí en Santa Rosa. Entonces, una vez más, si usted llama, no le contestan, son las 10 de la noche, no le contestan, deje su nombre completo y número de teléfono 2 veces, porque a veces nos equivocamos porque estamos nerviosos, nerviosas, y diga una vez más, ¿cuándo sería el mejor día, mejor hora para que le llamen de regreso, para que así no le llamen a una hora que usted no va a poder contestar? Una vez más, 1-800-449-3699 o el 707-527-3256. Y con eso tuvimos el placer de tener esta charla tan bonita
con la abogada Yesenia de Luna, quien ya ha estado trabajando con la ley laboral más o menos por 4 años y ahora está temporariamente encargada de allá el área de Indio y el área de Visalia. Entonces, abogada de Luna, un placer como siempre platicar con usted y esperemos tener otra conversación. Noticias buenas como estas es lo que necesita nuestra comunidad que trabaja en el área agrícola. Gracias por estar con nosotros, nosotras el día de hoy. Gracias, igualmente, Rafael. Gracias a todos. Bye bye.